barrera sanguínea o hematoencefálica. Los astrocitos actúan como barrera hematoencefálica, o sea, evitan que pasen alguna sustancia, algunos microorganismos al cerebro, y por lo tanto, si pasa al cerebro, produce una encefalitis. Si llega a la membrana, a la dura madre, la vía madre, ¿qué se llama? Si infecta esa membrana, meningitis, ¿no? Entonces ahí está, los oligodendrocitos, su función es mielinizar, producen y mantienen la mielina, con los astrocitos, pero con pocas prolongaciones. Y así, vamos, entonces la microglia que destruye, fagocita, la microglia, fagocita los compuestos malos. Las células epidemarias producen y controlan y permiten la circulación de líquidos cefalorraquídeos. Epidemario es en los conductos, por eso hay un conducto epidemario. La capa interna de ese conducto está revestida por estas células epidemarias, que estas células epidemarias producen y controlan la función de los líquidos cefalorraquídeos. Es cierto que el líquido cefalorraquídeo a nivel de los, a nivel de los ventrículos laterales, a nivel del tercer ventrículo, todo eso, están los plexos coroideos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico son las que producen la mielina, ¿no es cierto? Y las células satélites son cuerpos que intervienen en el soporte, en el regulador de la sustancia, y así. Y la mielinización, ¿no? La mielina función hace que la señal viaje más rápido, ¿no? La mielina recubre los cables, prácticamente los nervios, es la cobertura. La mielina es un aislante, ¿no? Y como un cable, dice, ¿no? Y ahí está de donde se produce también. Otra vez, entonces, que el ganglio es una agrupación de cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso periférico, pero a nivel del sistema central son agrupaciones de cuerpos neuronales, ¿no? Son los núcleos, ¿no? Los núcleos son agrupación, una sustancia, y hay una sustancia gris y una sustancia blanca. Bueno, esto ustedes ya lo conocen, lo han visto en embriología y todo eso, lo han visto la placa neural, etcétera, que se va imaginando, forma el tubo neural y después el neuróporo anterior, posterior, que se cierra el 25º día y el 28 para los posteriores, etcétera, y ahí está. Así es el cerebro, por eso se llama prosencéfalo o cerebro anterior, porque está hacia adelante, así. No es rectito el sistema nervioso, ni en el adulto es recto, sino que tiene una inclinación, se va hacia adelante, por eso es el anterior. Y lo que está por detrás se llama posterior, como se puede entender. Entonces esta es la forma como se va desarrollando el sistema nervioso a partir de la placa neural. Y ahí está el prosencéfalo o anterior, que es una vesícula primaria. Se divide en la vesícula secundaria, que es el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo sale todo lo que es los hemisferios cerebrales, y el otro es el diencéfalo, del cual sale el tálamo óptico, el hipotálamo, el subtálamo, la glándula hipófisis, etc. Y del mesencéfalo, de la vesícula primaria, continúa haciendo vesícula subprimaria como mesencéfalo nomás. No hay problema con eso. Y algunos, como decían algunos compañeros, también lo consideran como cerebro medio, pero en realidad es la parte media y la parte embriológica, porque después es parte del tallo cerebral, porque el diencéfalo viene a ser el cerebro intermedio, se llama también, y después el telencéfalo o la vesícula, el ropencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El telencéfalo se divide en cerebelo y puente, y el mielencéfalo en bulbo raquídeo y el médula oblongata. Y la médula espinal es una prolongación de esto. Y así, está ahí. Esa es la división. ¿Ya? Como estamos viendo, que ustedes lo tienen. Esa es la cara anterior que ustedes hemos visto hacer de la médula espinal, precisamente, pero aquí se ve todo el cráneo cerebral, uno que le he mostrado ahora. Esta es la misma imagen,
para que ustedes identifiquen, hasta aquí es médula espinal. Y aquí, como ven, se ha interrumpido la línea media anterior, se interrumpe en este lugar. ¿Qué significa eso? Que ahí existe la decusación de las pirámides. Estas son las pirámides bulbares, estas son pirámides también, pero protuberanciales, y estos son los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo. Son fascículos piramidales, son fascículos motores que bajan por acá, bajan por este lugar. Pero a nivel de la unión entre la médula y el bulbo raquídeo, hay un cruzamiento, hay un entrecruzamiento de estos fascículos. Hay, como decía su compañero también, hay fascículos piramidales directos y cruzados. Los cruzados son en gran porcentaje, un 80% son cruzados, los otros unos 10 a 20% son directos, ¿no? Pero la mayoría, por eso cuando hay una lesión, le decía, de un lado de la masa encefálica, del área 4 de Brodmann, que es donde se origina la vía motora, pues se daña y se manifiesta en el lado contrario, en el lado izquierdo, si en la derecha el daño, digamos, hay un trauma en el cráneo a nivel y daña la masa encefálica, pues la manifestación en el lado izquierdo por la decusación de las pirámides, o sea, las pirámides se cruzan ahí, a ese nivel, la unión entre el bulbo y la protuberancia, por eso está interrumpido acá. Y entonces el límite es el límite superior de la médula espinal. Yo le puedo preguntar el viernes o mañana o ahora también a su médico cuál es el límite superior de la médula espinal. Entonces intrínseco es la decusación de la pirámide. Extrínseco, el borde superior del atlas o la primera vértebra cervical, ¿no es cierto? Ahí dice a nivel del agujero occipital, puede ser, pero de ahí para arriba también ya se llama bulbo, ¿no es cierto? Ese es el límite superior de la médula espinal. Aquí está mostrando, debería estar un poquito más abajo de esto, para mostrar más médula que todo el tallo cerebral, pero para que ustedes entiendan. Ahora le preguntaba a algunos de sus compañeros cuál es bulbo, cuál es protuberancia y cuál es mesencéfalo. ¿Qué tienen que leer ya? Venir viendo por lo menos las figuras de un atlas, para que sepan que esto es bulbo, que esto es protuberancia y que esto es mesencéfalo, ¿no? Eso mínimo, que tener la idea. Ustedes no tienen que esperar que yo se los diga. Ya ustedes tienen que ir mirando pues, algún atlas, etc. Entonces, si ven ustedes el límite acá, esto que me decían aquí, los tubérculos mamilares, ¿no? Esto y el tuber cineru y el tallo de la hipófisis, pues no pertenecen al mesencéfalo, están en el espacio interpeduncular, por estos son los pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, cerebrales, van al cerebro, van hacia arriba, van al encéfalo primero y después, ¿no? Es decir, que conectan arriba, por eso se llama cerebeloso. Este es el espacio perforado posterior. Le comentaba al otro grupo ahora, hace rato, que es eso lleno de orificios. ¿Qué pasa por ahí? La arteria, los vasos. ¿La arteria de cuál? De la arteria cerebral posterior, ¿ya? Que pasan por aquí, ¿no? Las ramas. Entonces, sí, y en cambio estos son los espacios perforados anteriores. ¿Por qué pareciera que esto es anterior y esto es posterior? Porque el cerebro, le he dicho, no está recto, no es así, está así. Entonces, esto de acá viene a ser anterior, está más adelante, esto está adelante, así está. Entonces, esto de acá viene a estar por detrás de esto. Aquí pareciera al revés, ¿no? Por la figura, pero en realidad está así, el sistema nervioso, en esa posición. Entonces, estos orificios perforados anteriores, pues sí están hacia adelante, y esto se va hacia atrás. Por esa es la explicación, ¿no? Podría poner, le pongo acá y le van a poner espacio perforado anterior porque pareciera en el dibujo, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Las cintillas ópticas y este es el chiasma óptico, que aquí está cortado. Ven la emergencia del tercer par craneal y la emergencia del cuarto par craneal, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno, décimo primero y décimo segundo, ¿no? En el bulbo. Eso, todos los pares craneales, menos el 1 y el 2, que no nacen del tallo cerebral, son los únicos pares craneales que no nacen del tallo cerebral.
el sonido directo de la mucosa nasal, el olfatorio, del techo de la mucosa nasal, donde existe la célula de Schultz, ¿no? En la mancha amarilla, que le han dicho seguramente cuando hablaron del primer par craneal, de su docente. Entonces de ahí salen las cintillas olfatorias. Y el nervio óptico, ¿de dónde nace el nervio óptico? ¿Cuál es el origen real del nervio óptico? A ver, ¿quién dice? Y me informa aquí, ¿dónde es el origen real del nervio óptico? Del primer par craneal, del segundo par craneal, perdón. Sé que el mesencéfalo y forma el quiasma óptico, pero es Su origen real, ¿por qué periférico? Del quiasma. ¿De dónde? ¿Ah? De la retina. La retina es el origen real. El origen real es en la retina. Ahí existen varias capas a nivel de la retina. A nivel de la retina le han debido hablar de todas las capas. Y ahí los conos y los bastones, ¿no? Histológicamente dan los conos y los bastones. Los conos ven en qué? En colores, y los bastones en blanco y negro. Así es. Entonces, bastón, ¿quién usa bastón? Los ciegos, blanco y negro. Y la otra, los conos en colores. ¿No es cierto? Para que no se olviden ustedes. Pero el origen real del segundo par craneal es a nivel de la retina. Y ahora se va al cerebro, sí, va al cerebro, ¿y dónde es el área consciente de la visión? ¿En qué lóbulo? ¿Dónde se hace consciente la visión? ¿Ah? ¿Dónde? No, pero ¿dónde? ¿En qué lóbulo? Frontal, temporal, occipital. En el occipital, ¿en qué área? En la cisura calcarina, en el área 17 de Brodmann. 17 de Brodmann, en el área calcarina, en el lóbulo occipital. Eso tienen que saber. Eso lo deberían haber visto ya en el primer semestre. Ya. Bueno, así es. Se han ido a otro tema aquí para un repaso nomás porque. Ya. Y el límite inferior, el cono medular o cono terminal, ahí es el límite intrínseco. Y el límite extrínseco a nivel del disco intervertebral del L1 y L2. Ahí termina la médula. La médula termina y después continúa con cauda equina nomás, con el caballo. La cauda equina con el caballo. Y el filum terminal. El filum terminal que termina formándose como el ligamento coccigio, ¿no? Y termina en el coxis, precisamente el ligamento coccigio, como el ligamento coccigio, ¿no? Esos son los límites superiores e interiores. Y como ven ustedes, esos son los pares raquídeos, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Eso le he preguntado también y le voy a preguntar el viernes, y los pares craneales también y todo eso, ¿no? Aquí he hecho la intumescencia. Esto no le he preguntado, pero le puedo preguntar intumescencia o ensanchamiento de la médula espinal. Hay dos, uno superior, el cervical, que da el plexo braquial, que está entre el segmento 3 y T2, y el inferior, que se llama lumbosacro, que está entre el segmento L1 y S3, está relacionado con el plexo lumbosacro. Y así. Bueno, esto es de la médula espinal, y ahí están las metámeras, ¿no? O segmentaciones, en otras palabras, segmentaciones de la médula espinal, ¿no? Aquí otro. Y aquí está, esto es lo que estamos avanzando también de médula. La sustancia gris está por dentro, la sustancia blanca por fuera. Y ahí ven ustedes los surcos. El surco paramedio, estamos hablando de la cara posterior allá, y el surco colateral posterior, el surco medio posterior y paramedio posterior. Y por ahí todo eso está en relación con la vía sensitiva, y ahí forman los fascículos de Wolf y de Burbach, Racity y Cuneat, que llevan sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidad ahorita le acabo de decir? Sensitiva, claro, sensitiva, pero profunda, consciente. Lo inconsciente, el cerebelo, le he dicho.
Lo que llega al cerebro es consciente, siempre es consciente lo que llega al cerebro. Ahora, hay conscientes que son finas, como esta epicrítica fina, discriminativa, quiere decir fina, y en cambio los espinos, porque va a través directo, ¿no? Y el espino talámico lateral es termoalgésica, también consciente, pero termoalgésica, ¿no? Sensible y propio se llama, que llega del asta posterior, del núcleo gelatinoso rolando. En cambio, el espino talámico anterior es protopática, de presión, protopática quiere decir gruesa, ¿no? También lleva sensibilidad térmica pero gruesa, o sea, y de presión. Las astas anteriores son motoras, ¿no es cierto? Lleva en por los surco colateral anterior salen las fibras motoras, las fibras motoras, lleva sensibilidad motora. En cambio, por el surco colateral posterior ingresa las fibras sensitivas hacia la asta posterior. Ahí ven ustedes el nervio raquídeo también. Es un nervio. Como ven ustedes, los posteriores son sensitivos, los anteriores motores. Todos, los dos se unen y ya pareciera un solo cable, pero ahí van seleccionadas fibras que son sensitivas y fibras que son motoras, pero salen a través de un solo fascículo. Después, porque aquí hay un ganglio es sensitivo, que es la primera estación de relevo. La primera estación de relevo sensitiva es a nivel del ganglio periférico. Y después el asta posterior. Después suben hasta el tálamo óptico y después la corteza cerebral, como cuarta estación de relevo. ¿No es cierto? Así. En cambio acá hay las motoneuronas, que le he dicho. Tarea, le dije a todos, creo le dije, tarea que tienen que ver las alfa, la motoneurona alfa y las gamma. Lean y me van a traer un resumen, le dije. Uno de los grupos me trajo y el otro no. Pero para mañana tiene que traer el otro, ¿no? Para que sepan cómo actúa, cómo funciona la motoneurona alfa y las gamas. Y cuál es la motoneurona. La primera, la segunda motoneurona, ¿de acuerdo? La primera motoneurona se encuentra a nivel de la corteza cerebral, a nivel del área 4 de Brodmann, porque es motor. Y la segunda motoneurona a nivel del asta anterior, la segunda motoneurona, ¿ya? Pero hay dentro de esa, hay alfa y hay beta, hay gamma, mejor, hay alfa y gamma. Entonces, ¿cómo funciona cada una de ellas? Las alfa de una forma y las gamma de otra. Entonces eso es lo que viene, ¿ya? Bien. Entonces, seguimos. Les he preguntado también la dura madre, aracnoide, y les dije que la dura madre se llama también pachimemigia. ¿Por qué? Les di el ejemplo de Isabel, le preguntaba ese día y me contestaba. Entonces, y la aracnoide se llama leptomemigia, quiere decir delgada. Aracnoide quiere decir como araña también, ¿no? Araña. Porque es más vascular, por eso tiene mucha vascularización la aracnoide. En cambio la pía madre se llama delgada, tenue quiere decir, pía madre, o sea que va alrededor de la médula espinal, está pegada prácticamente. Doctor, justo ayer estábamos hablando con el doctor de histología y nos decía que la aracnoide es avascular. ¿Es que es muy vascular o es la aracnoide? No, sí. Pero es como, de ahí viene de arácnide, ¿no? De araña, porque es como si tuviera, porque está por debajo, la vascularización, sí. Sí, exacto. Y la irrigación también de la médula, como ven ahí, la médula, le decía, está dada por la arteria espinal anterior. Y la espinal anterior está dada por sale de las vertebrales, derecha e izquierda, ¿no? Derecha e izquierda, la vertebral. Y la espinal posterior son dos. La espinal posterior son dos, la espinal anterior es una. La espinal posterior son dos, que van a través del surco colaterales posteriores. En cambio, la arteria espinal anterior va por el surco medio anterior.
medio anterior. ¿De acuerdo? ¿Y dónde nace? Nace la espinal anterior, nace en la cavidad craneal, dentro, cerca del bulbo, en la cara anterior del bulbo, ahí nace. Pero como va y irriga la médula espinal, por eso se llama espinal, pero nace a nivel del bulbo, debería llamarse bulbar, ¿no? Rama de las arterias. De vertebral. ¿Ah? Es una rama de las arterias. Sí. Sí. ¿Se acuerdan del dibujito o no? ¿No? Y después estas vertebrales se unen y forman la basilar. Y la basilar deja la impresión en la cara anterior, lo que les he mostrado ahora, en la cara anterior de la protuberancia. Hay un canal medio, y ese canal se llama canal basilar o surco basilar. ¿Se acuerdan ahora, no? Que les mostré. Surco basilar. Entonces el surco basilar es la basilar que se ha formado por las vertebrales. Las vertebrales son ramas de la... ¿Dónde nacieron? Las subclavias, acá abajo. Ingresan por los conductos intervertebrales, llegan al occipital, ingresan y se unen y forman la basilar. ¿Ya? Esa es la irrigación y de ahí forman el polígono de Willis. ¿Ya? Creo que les dije que me traían también, ¿no? El polígono de Willis. Les dije porque les voy a preguntar cómo está formado el polígono de Willis. Para el viernes les voy a preguntar cómo está formado el polígono de Willis. Eso va a preguntar al grupo que es Municipal de México o a todos. Puedo preguntar a cualquiera, pues, porque es así, la patología más que todo es secundaria, más es el tema que nosotros estemos avanzando, el que se le va a preguntar, porque la patología, bueno, tratamos de ser, relacionar con el tema, pero algunos no, por ejemplo, no me llevó el cerebelo, entonces tenía que relacionar con uno, con el espino cerebeloso, por lo menos. Y donde se encuentra, y ahora más o menos ya ustedes saben que se encuentra por detrás de una cosa, tienen que saber dónde está más o menos el cerebelo. Y el líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Subaracnoideo. Aquí está la dura madre, los medios de fijación. Los ligamentos dentados o triangulares son dependientes de quién, de la vía madre, no se olviden, no de la dura madre. Se unen a la dura madre, pero son dependientes de la vía madre, ¿no? De forma que algún vértice se inserta en la dura madre, sí, son de 20 a 22 ligamentos dentados. Estos son los ligamentos dentados, estos que ven ustedes acá. Estos son los ligamentos dentados y se unen a la dura madre. Esta capa que sale más fuera es la dura madre. Todos los ligamentos dentados son unos medios de fijación. Pero aquí no está nada medio de fijación. El filo terminal por arriba es continuación con el bulbo, es un medio de fijación también el bulbo. Los nervios que salen por las braquias, por los espacios intervertebrales, o los espacios de conjunción también se llama, eso también sostiene, porque eso como brazo, y como queda apoyado en la vértebra, sostiene también a la médula. Pero otro es el ligamento coxígeo. Bueno, el ligamento o el filo terminal, por debajo del saco dural, el cono terminal o saco dural, se condensa con dura madre y se inserta en el coxis, ¿no es cierto? El ligamento coxígeo es más nacarado. Ahora ya habíamos visto con algunos de los grupos una médula, pero no se veía muy nacarado como si hubieran sacado esto. Se ve bien nacarado, así blanco, nacarado. En cambio, lo otro se ve más amarillento. Entonces, esa es la forma de identificar el filum terminal o el ligamento coxígeo. Filum terminal y el cono terminal es donde termina la médula espinal. Hay un ventrículo, el ventrículo de Krause o quinto ventrículo, ¿no es cierto? Quinto ventrículo también se llama ventrículo de Krause, y es a nivel del cono terminal. Y ahí, bueno, esto es para que sepan nomás que hay planos. Cuando te hacen una peridural o una raquidia, pues va atravesando la aguja todo, desde la piel, grasa, tejido celular, ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, aracnoide, hasta llegar al cisterna, ¿no? Al líquido, cuando es raquidia. Y ahí está lo mismo que les había mostrado, para que ustedes sepan la sustancia gris, la sustancia blanca y aquí los cordones.
Eso es lo que decía, los cordones anteriores en los cordones posteriores y cordones laterales. A través de estos cordones hay fascículos, los fascículos ascendente o descendente. A nivel de la sustancia blanca están los fascículos ascendente y descendente. En cambio, en las astas están los núcleos, sean motores en las astas anteriores y sean sensitivos en las astas posteriores, ¿no es cierto? Entonces, los otros son cordones que hay anteriores, laterales y posteriores. Ya los posteriores, ustedes ven en los cordones posteriores que tienen un surco paramedio posterior, paramedio posterior que divide en dos fascículos, el grácilis y el cuneatus, que llevan la sensibilidad otra vez profunda, consciente, epicrítica, discriminativa. ¿Sí? ¿Ya? Eso da un tacto fino. Por eso epicrítica quiere decir fino, epicrítica. Protopática quiere decir gruesa, ya le he dicho, ¿no? Fino. Exactamente, fino. Epicrítica. Ahí está lo mismo, ¿no? El surco para el intermedio posterior o para medio posterior también se llama. Tiene dos fascículos, lo que estaba diciéndole, el fascículo de grácilis y cuneatus. ¿Ya? Doctor, intermedio también se le puede llamar. Intermedio también, intermedio posterior. El surco es intermedio posterior. Intermedio dicen en algunos libros, pero se sobreentiende que estamos hablando del fascículo del cordón posterior, ¿no? Porque en el anterior no hay intermedio. Y aquí ven ustedes los núcleos, algunos núcleos que sí le estaba comentando, que no se ve muy bien acá, pero esta es la capa marginal de Lisauer, que casi da por afuera. Este es el núcleo gelatinoso de Rolando o sensibilis propio. Que esto de acá se va a comunicar con el pino talámico lateral, ¿no? El pino talámico lateral que sube y lleva la sensibilidad termoalgésica, ¿no? Sensibilidad termoalgésica y va a través del fascículo del pino talámico lateral, le decía, y llega al núcleo del músculo lateral del tálamo óptico y de ahí va a la corteza cerebral, al área 3 minutos de próximo, que va a la sensibilidad. En cambio, el arco reflejo, cuando le decía arco reflejo, y le decía que sí me hagan también en el librito los diferentes tipos de arco reflejo, es que ingresa la sensibilidad, digamos, tocamos algo caliente, ingresa por el fascículo sensitivo a la médula. Y de la médula pasa, del asta posterior, mejor dicho, pasa al asta anterior. Y del asta anterior ordena al músculo que retire, digamos, que se mueva, porque es motor, motor. Esto es sensitivo, ha recibido la sensibilidad, pero el arco reflejo es un arco, no se llama arco reflejo, que se produce solamente en la médula. No espera que llegue al cerebro, a la corteza cerebral, es muy rápido eso. Cuando uno se está quemando o toca algo caliente, el reflejo es inmediato, por ese arco reflejo. Pero no sabemos qué, supongamos que estuviera dañada el área 3 unidades de Brodmann y nosotros retiramos, pero no sabemos qué nos ha quemado. Pues no sabemos, no hay la sensibilidad propia discriminativa, ¿no? Fin. Entonces no hay, porque no hay, ¿dónde se hace consciente todo? En la corteza cerebral. No se hace en la mano, no se hace en la médula, no se hace en el cerebelo, no se hace en el tallo cerebral. Donde se hace consciente es en la corteza cerebral. Tengan en cuenta eso. Ahí discriminamos todo lo que ha sucedido. Podemos estar con los ojos cerrados y si tocamos algo sabemos que estamos tocando. Si es duro, si es blando, si es caliente, si es frío. ¿No es cierto? No necesitamos estar con los ojos abiertos. En la oscuridad sabemos a quién estamos tocando también, ¿no? O dónde estamos tocando, o qué estamos tocando. ¿Se le ha ocurrido alguna vez o no? ¿Les ha pasado? ¿No? En la oscuridad. ¿Le oyen cosas a alguien? ¿Así? ¿Papi? ¿Mami? Sí, ¿no? Y esta es la segmentación de acuerdo a las láminas. Esto es de acuerdo a las láminas. 1, 2, 3, hasta 10. Las láminas que se llaman, ¿no? Y ese también tiene que ponerlo en el libro así, a un lado puede ser, porque esto es lo mismo. Aquí están las láminas, solamente que es una clasificación de Rex, se llama, ¿no? Las láminas de Rex, que son columnas funcionales. Es una clasificación, esta es una clasificación más antigua, esta es la clasificación más moderna, pero hay otra más moderna todavía aún, que es esta de acá, que ya no se complican con los núcleos,
sino hablan de somatomotora, porque esto es motora. Somato quiere decir de sensibilidad que sabemos, que somatizamos, que estamos conscientes de ello. Somatomotora. Viscerosensitiva, que de las vísceras, pero no es consciente ese dolor, ¿no es cierto? No es consciente ese movimiento, mejor dicho. Estamos hablando de motor. No es consciente ese movimiento del intestino. El intestino se mueve porque tiene sensibilidad autónoma, se mueve. Entonces, visomotor, eso no es consciente, esto es consciente. Viscerosensitiva también es una sensibilidad no consciente, porque las vísceras no nos avisan, digamos, cuando hay dolor y todo eso. En cambio acá no hay un reflejo, digamos así, para decir. Y esta viscerosensitiva también es así inconsciente, ¿no? Es el tipo de sensibilidad, tanto discriminativa, tanto epicrítica, gruesa, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Ya en la sustancia gris, esa es la sustancia gris. La sustancia blanca están los cordones, y a través de estos cordones también están los fascículos, ascendente o descendente, que los descendentes van a entrar por el asta posterior y los ascendentes van a salir del asta anterior. ¿Ya? Ahí están los fascículos, miren ustedes, o hacen ascendente, ahí está la sustancia blanca, ahí lo epinotalámico anterior, seguro que está acá, epinotalámico, como esto es posterior, esto es anterior, epinotalámico anterior, este de aquí, epinotalámico lateral, espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso posterior, ¿no es cierto? Sensibilidad profunda e inconsciente. Y estas son sensibilidad termoalgésica y protopática y depresión. Y los celestes allá son de Gracili y de Cuniatus, ¿no es cierto? O de Gol y de Burgas, que lleva sensibilidad profunda, consciente, epicrítica, discriminativa, ¿no es cierto? Ya, ahí están con los nombres ya, que les había dicho, espino talámico anterior, espino talámico lateral, espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior, el Gracili y el de Burgas, ¿sí? O Cuniatus, Gracili y Cuniatus o Gol y de Burgas, ¿sí? Está bien, ¿no? Ahí se entiende, así son, y así van subiendo. Estamos hablando de médula, porque hemos empezado en médula. Entonces tienen que dominar ustedes, porque si saben esto, ya se les va haciendo más fácil hacia arriba. Ahí está en la sustancia blanca las descendentes. Miren. Córtico espinal anterior, córtico espinal lateral, son descendentes. Córtico espinal córtico espinal anterior, piramidales anteriores también se llaman, así como piramidales anteriores, así como piramidales laterales. ¿Ya? Córtico espinal anterior o piramidal no cruzado, se llama el anterior, y el córtico espinal lateral o piramidal cruzado. Y ahí está la segmentación, lo que le estaba diciendo, la segmentación. El T10, por ejemplo, corresponde al ombligo, el torácico 10 llega al ombligo, porque son las mentámaras que llegan de arriba, de atrás hacia adelante, y de hacia arriba hacia abajo. Y aquí está más o menos la sistematización sensitiva de la médula. Aquí están algunas, para que ustedes identifiquen qué es protopática, qué es epicrítica, fina, discriminativa. Y ahí están algunos fascículos, o sea, la primera neurona a nivel del ganglio posterior, les había dicho, la segunda neurona a nivel del asta posterior, la tercera neurona en el núcleo ventro posterior lateral del tálamo, ya, y por último termina la corteza. Entonces no se olviden de eso. Yo les puedo preguntar dónde se encuentra la primera neurona sensitiva, ¿no? Del tacto protopático a nivel del ganglio, ¿no? La raíz del ganglio, cuando mostraba los nervios, el ganglio,
ahí, precisamente ahí es la primera estación de relevo o la primera neurona. La primera neurona. La segunda neurona sensitiva a nivel del ala gris, del asta posterior, en el asta posterior. La tercera a nivel del tálamo, el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y aquí está otra vía, sensibilidad termoalquística, primero siempre en ganglio. La segunda, a nivel del asta posterior, también la tercera, también el núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Ven ustedes algún tipo de sensibilidad proprioceptiva, sensibilidad profunda? ¿A dónde van? A los músculos, tendones, o de dónde llegan, mejor dicho. Y la proprioceptiva se clasifica a su vez en consciente e inconsciente. La consciente, percepción consciente de los estímulos mencionados. La inconsciente no percibe y participa en mantener el tono muscular. Y aquí la vía sensibilidad epicrítica, proprioceptiva, consciente. Igual, lo mismo, ¿no? La neurona en el ganglio, la primera. La motora, ¿no? Descendente, la motora descendente a través de los espinos, a través del haz córtico espinal o haz piramidal, que puede ser cruzado o directo, y ahí está la vía activa. La primera neurona, o motoneurona, la primera motoneurona superior, también se llama a nivel de la corteza, área motora, 4 de Brodmann. Y la otra, la segunda motoneurona inferior en la sustancia gris, en el asta posterior, sustancia gris, el asta anterior, no posterior, asta anterior. Los axones de la segunda neurona emergen por la raíz anterior y por el medio raquídeo. Entonces entiendo, ¿no? La primera motoneurona es a nivel de la corteza cerebral, área 4 de Brodmann. La segunda a nivel del asta motora, o sea, anterior. Ahí lo que les decía, al llegar al tercio inferior del bulbo, el 80 al 90% de las fibras decursan, es lo que les decía, y descienden por el cordón lateral de la médula espinal, formando el haz córtico espinal lateral o piramidal cruzado. El 10 al 20% de las fibras no decursan, descienden por el cordón anterior de la médula espinal, formando el haz córtico espinal anterior o piramidal no cruzado. ¿Ya? Entonces está claro eso, ¿no? Lo que me preguntaba su compañero, me preguntaba precisamente por eso. El 80-90% son cruzados y tan solo el 10 a un 20% son directos. Estos fascículos son directos. Claro, con las láminas también y algunos fascículos ascendentes, y los fascículos descendentes rojos son los que por donde van la vía, sin descartar que hay otros fascículos ahí que faltan. Hay ustedes espacio, que no quiere decir que está todo libre. Hay otros que nacen de otros músculos, que son los extrapiramidales. Los extrapiramidales son los que nacen en el núcleo rojo, en el núcleo del techo, el núcleo de la oliva vulvar, de las olivas, etcétera, olivares, olivos espinales también se llaman. Bueno, y esto es lo mismo, pero está escrito ahí. Es lo mismo, solamente que está escrito
Esto creo que se lo mandé, ¿no? Ustedes en la plataforma, ¿no? Exacto. Algunas faltan aquí porque he ido aumentando. Y miren ustedes, la motoneurona dice, va desde la corteza cerebral a la médula, ¿no? La corteza inferior, etcétera, y son los fascículos que llegan ahí. Ahí habla de la motoneurona. Pero por eso quiero que me vean qué función tienen las alfa y las delta. Ahí están como vía ascendente y descendente, cómo se cruzan. Ahí los reflejos, miren ustedes, a nivel de los reflejos, la médula espinal también promueve la hemostasia de la segunda forma, actúa como un centro de integración de los reflejos espinales. Entonces, la médula espinal es un órgano de reflectibilidad. Los reflejos son reacciones automáticas, previsibles, rápidas, que emiten una respuesta a los cambios en el medio. Son una respuesta rápida, antes de llegar inclusive a la corteza. Algunos generan a través del tallo cerebral y no en la médula espinal, y en ellos participan nervios craneales, que se llaman reflejos craneales. Los paracraneales, como no llegan hasta acá, si te quemas el labio o te muerden el labio, te muerdes, ¿no? Cuando te muerdes, o tú te muerdes, tú te muerdes, el reflejo es inmediato, ¿no? Pero son los reflejos craneales, ¿sí? Entonces los otros son reflejos medulares. Es probable que la persona tenga mayor conciencia a los reflejos somáticos, incluyen contracciones musculoesqueléticas, sin embargo, son igual de importancia los reflejos automáticos viscerales que en general no se perciben de manera consciente. Pero los viscerales no son conscientes. Ahí están los tipos de receptores, ¿no? Lo que decía, el arco reflejo. Los impulsos nerviosos se propagan, el sistema nervioso central lo atraviesa o sale de él. Viajan por la ruta específica según su tipo de información y su origen y destino. La trayectoria recorre los impulsos nerviosos que producen los reflejos, constituye arco reflejo, el cual comprende 5 componentes funcionales. Entonces esto sí tienen que saber, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes? Receptor sensorial, neurona sensorial, centro de integración, neurona motora y efector. ¿No es cierto? Entonces esto, agárrense, anótense, receptor sensorial, neurona sensorial, ¿no? Centro de integración, ahí a nivel de las partes anteriores y posteriores, y neurona motora, la que sale ya, y efector, ya el músculo. Entonces, receptor es la piel, digamos, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Krauss, etc., que existen en la piel. Y la neurona sensorial es prácticamente a nivel del asta posterior. La integración es del asta posterior al asta anterior. Y la neuromotora, la neurona motora se encuentra en el asta anterior y el efector viene a ser el músculo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Grábense y les voy a preguntar. Ahí ven ustedes el componente. Miren cómo ha entrado por la raíz dorsal, el rojo, se quemó. Estímulo, activo, receptor del dolor, se pinchó, lo que sea ahí, se pinchó. Y entra por el asta posterior, sale por el asta anterior, hay una integración, mejor dicho acá, este es el efector, este es el receptor a nivel del asta posterior, esta es la integración, y sale de la neuromotora y estimula al efector. Ahí está la neuromotora, por orden, receptor sensorial, neurona sensorial, el 2, el 3 viene a ser la transmisión, la integración, esta, y el 4, la neurona motora y el 5, el efector. Neurona motora acá y el efector ahí. ¿Ven ustedes? Y uno asciende, como ven. Aquí se produce el arco reflejo, pero este fascículo está ascendiendo a través del asta posterior, a través del espino talámico anterior, asciende.
que llega a la corteza cerebral, al área 3, 1 y 2 del tronco. Pero ya